zapatos, que son sus caclis, ¿no? que le llamaban antiguamente. Entonces, con todo esto, era como el equipo para poder atravesar. Y estos páramos que eran congelantes, cortaban a los cadáveres, y esto era muy importante porque los muertos pues podían ser lastimados. Si ya pasaban, bueno, llegaban al Terminoloyan, que es el lugar en donde la gente es flechada, y esto es donde, en este espacio, en este sitio, caían las flechas de las guerras ulteriores, de todas las guerras que había aquí en la tierra, caían en este lugar, y entonces ellos tenían que irlas esquivando para no ser lastimados. Ya una vez que lo pasaban de este sitio, llegaban al lugar donde se come el corazón de la gente. Aquí se dice que había unas bestias y había una lagartija gigante que podía comerse el corazón de los difuntos, es decir, su teoyolía, ¿no? Entonces, y sin pues iban a afectarse, ¿no? En su energía, en su fuerza. Por eso es muy importante fortalecer al tonal. ¿Y cómo se fortalece? Bueno, pues a través de varios rituales en donde se le da de comer al difunto, ¿no? Y también se le dan sus aditamentos para que emprenda toda esta travesía. Y una vez que lo habían pasado, llegan al lugar de la muerte de obsidiana o el lugar sin chimenea. Aquí era muy importante que ellos pudieran atravesar adecuadamente este lugar, porque si no corrían el riesgo de caer al Chignahuapan. Chignahuapan era un lugar, era un río, Chig 9, Huapan río, que es en donde tenía 9 ríos más profundos, y tendrían que pasar otra travesía para volver a llegar a la Panohuayan, que es el paso del agua, y empezar otra vez la travesía. Y esto se hacía por 4 años, hasta que se maduraba su tonal. El tonal es el alma, es la luminosidad que tienen pues todas las personas, todos los seres sintientes, que básicamente es el alma, ¿no? Y una vez que ya podían finalmente librar todo este espacio, llegaban a Chinumiclán. En este espacio se presentaban ante Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, el señor y la señora de la muerte, en donde lo interesante es que tenían que ir con unas cuentecitas. ¿Por qué? Porque nadie entraba de gratis a la presencia de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl. Nadie entra de gratis. Todos tenían que llevar forzosamente una cuenta. Si eran de una buena posición, tenían que llevar una cuenta, una bolita de jade. Si no tenían suficientes recursos, pues entonces una de oro. Si tenían menos recursos, pues una de plata. Si todavía tenían menos recursos de eso, tenían que llevarla de madera o de barro. Pero forzosamente, ese es como el pago que tenían que tener ante Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl para poder pasar por su segunda muerte, y así de este modo alcanzar el tan anhelado descanso que los va a reingresar a la naturaleza, ¿no? Y esta cosmovisión es muy interesante verlo, porque ellos no tenían, como les digo, el cielo ni el infierno. Lo que nos habla es que tenemos un camino, y este camino, tanto en la tierra como en el más allá prehispánico, nunca es plano. La vida nunca es plana, la vida no es lineal, la vida está llena de obstáculos, de crisis, de cambio. Y cuando digo cambio, pues significa que hay duelo, porque significa que si hay cambio hay una pérdida, del mismo modo que si hay pérdida, pues hay un cambio, y por tanto el espacio para poder resignificarnos entre el cambio y la pérdida se denomina duelo. Y a lo largo de nuestra vida siempre tenemos pérdidas y cambios a los cuales tenemos que irnos adaptando, ¿no? Entonces, de este modo, pues se demuestra cómo la muerte es parte del equilibrio cósmico, ¿no? Del equilibrio cósmico natural. Aquí no hay castigo ni tampoco hay pérdida. Lo que hay es luz, hay travesía, lo que hay es fortaleza, donde el alma se tiene que ir purificando, ¿no? Se tiene que ir madurando, ¿no? ¿Para qué? Para reencontrarse con sus ancestros. Y fíjense que aquí vemos la historia de la ofrenda del Día de Muertos, porque es muy importante, porque el Día de los Muertos no solo honra a los difuntos, sino que también honra la tierra, honra la agricultura. La agricultura tiene una conexión muy importante, pues bueno, con lo que es la vida, lo continuo de la vida. En el México antiguo, la muerte era parte del ciclo agrícola.
Y así como el maíz muere y renace y nutre a las personas, en algún otro momento nosotros, bueno, en esta concepción prehispánica, se dice que las personas tenían que morir, regresan a la tierra, pero también sirven como abono de la tierra. Entonces, ¿y esto para qué? Pues porque las personas, el cuerpo se transforma y se reintegra a la tierra, ¿no? Y también, bueno, pues hay unas fiestas, que es la pequeña, pequeña fiesta de los muertos, y también la fiesta, la gran fiesta de los muertos. La pequeña fiesta de los muertos es como la apertura, es el inicio, ¿no? Donde se va haciendo esta gran fiesta, ¿no? Y en donde es realmente una fiesta de cosecha, porque no empezaba en noviembre, sino que empezaba en agosto, antiguamente, en la época prehispánica. ¿Por qué? Porque en agosto era cuando se recogía la cosecha. Y entonces la cosecha, la abundancia, tenemos que compartirla con nuestros seres queridos. Se comparte, convivimos, y de este modo, bueno, pues estamos compartiendo ahora, por ejemplo, en esta época que se ha recorrido, en las ofrendas, pues el pan, el maíz y el cempasúchil, que pertenecen a la tierra. El Día de los Muertos también es una fiesta en donde se va, digámoslo así, como regenerando el alma mexicana, ¿no? ¿Y por qué el 1 y 2 de noviembre? Porque se da este sincretismo religioso, porque con la conquista española en 1521, resulta que cuando llegaron los españoles, pues llegaron con la espada por un lado y también con la cruz por el otro, donde vieron completamente paganas las prácticas de adoración a los muertos y a la muerte. ¿Por qué? Porque en el mundo prehispánico se adoraba a la muerte como una deidad, y esto lo vieron terriblemente mal, muy pagano, absurdo, aparte de todo esto, y aparte muy escalofriante. Entonces, pues con esta conquista se dio el choque de dos culturas, de dos formas de ver el mundo, de concebirla, ¿no? Entonces, pues en este sincretismo religioso es en donde se tenían la encomienda los españoles de erradicar todo para imponer la verdadera religión, la verdadera fe, y de este modo, pues bueno, ellos pudieran implantar la verdadera fe. Pero ya cuando se está dando este sincretismo, hagan de cuenta que los indígenas persistieron, lucharon, porque todo se eliminó. ¿Qué se eliminó? El Tlalocan, el Tonatiuh-Ichan, el Chichihuauco, y lo único que se pudo quedar fue el Mictlán. Fue lo único. ¿Por qué? Porque con la llegada de los españoles y con la intervención de los frailes, lo único que pudieron fue, no pudieron eliminar todo, porque los indígenas pues lucharon y persistieron, y gracias a ellos es que también está pues esta celebración del Día de Muertos, porque llegaron a acuerdos. Básicamente es que llegaron a acuerdos, ¿no? Y eliminaron básicamente todo, excepto las fiestas de reunión con los ancestros, es decir, la pequeña y la gran fiesta, que también hizo coincidir con el calendario español de la celebración de los muertos, ¿no? Entonces ahí se está dando este sincretismo, y en donde también los indígenas empezaron como a colar, a disfrazar todo. ¿Por qué? Porque si vemos este altar, pues uno dice, bueno, tal vez se ve muy católico o cristiano, pero realmente el cempasúchil recuerda la conexión con la tierra. El tamal, por ejemplo, en la antigüedad, en la época prehispánica, era una alegoría al muerto. ¿Por qué? Porque la hoja de tamal es como el petate, es como lo que dijéramos ahorita sería el ataúd, y la masa es el cuerpo del difunto, y el mole o el pipián son los fluidos corporales. Y entonces, bajo esta simbología se fue introduciendo, pero todo disfrazado, ¿no? ¿Por qué? Para que obviamente no hubiese este choque con los españoles, ¿no? Porque también los españoles pues trajeron muchas enfermedades, y básicamente era erradicar todo, ¿no? Y entonces así se empezó a dar esta celebración de la vida y la muerte, pero realmente más como un homenaje al amor y como una forma de servicio. Ahora en nuestros días, si lo pensamos, es una forma de servir. Cuando mueren nuestros seres queridos,
muchas veces entramos en angustia porque ya no pudimos hacer, pude haber hecho más por él, ahora qué voy a hacer, ya no sabemos cómo servir, nos angustia mucho servir. Y en esta fecha es una oportunidad de servicio, no solamente de recrear el amor, de provocar el amor en familia, de recordar a nuestros seres queridos, sino también de servirlo. ¿Por qué? Porque ponemos la comida, las cosas que a ellos más les gustaba, y en familia pues ponemos estos altares, ¿no? Entonces es una fiesta que viene pues ya desde hace mucho tiempo, y fíjense cómo en este poema, los voy a leer así, otra vez, así será, otra vez se extenderá el aquí y el ahora. Lo que se hacía hace mucho tiempo ya no se hace, pero otra vez se hará, otra vez pasará como pasó hace mucho tiempo. Aquellos que hoy existen, otra vez existirán, serán. Se me hace una maravilla, es un bellísimo poema, porque podemos apreciar que la vida y la muerte no son opuestas, no son contrarias. Hoy en día sí lo pensamos, ¿no? Realmente hablamos de la existencia, aquí hablan de la existencia misma. Y fíjense que en náhuatl, Nemilixtli es el recorrido, que es la existencia que todos tenemos que tener. Nemixtli es la muerte, pero realmente es parte de un continuo de la vida, del latido de la vida misma, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo ellos en esta época se centraban mucho en el presente y veían que, como ellos veían, si la milpa ya puse las semillas, ya dio los frutos, ya los recogí, ya los compartí con mis seres queridos, bueno, pues entonces vuelvo a poner semillas y se vuelve a dar, la vida vuelve a comenzar, es un continuo, es un ciclo. Entonces ellos veían que en sí no hay muerte, lo que hay es un continuo de vida para que sigamos viviendo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ellos podían ver que lo que hoy existe, otra vez existirán, serán. Cuando perdemos a un ser querido, pensamos que ya nunca más los vamos a ver, que ya no van a estar, pero no es cierto. Ellos están en nosotros a través de nuestros recuerdos, a través de nuestra memoria, en nuestros valores, en nuestra cotidianidad, ¿no? En las risas, en la alegría, en la memoria grata, en nuestro corazón. Y eso es lo que debemos de recrear. Y todo aquello que cambia de forma, cambia de función. Entonces, ahora, cuando ya no están nuestros seres queridos, tenemos que recordar esto, que si estamos atentos, si están atentos en el aquí y en el ahora, el amor siempre regresa de formas diferentes si estamos atentos. No perdemos, ganamos, solamente que hay que estar muy atentos, ¿no? Con sentido, con propósito, pero sobre todo con gratitud. Recordemos que la gratitud es la memoria del corazón, y eso es lo que debemos estar siempre cultivando. Y también es muy interesante ver que luego de la conquista espiritual de los pueblos mesoamericanos, se dio este particular sincretismo entre ambas culturas, entre ambos mundos, y se hizo coincidir estas celebraciones católicas con las tradiciones prehispánicas, dando origen pues a lo que es el Día de los Muertos, que se celebra ahora el 1 y el 2 de noviembre, en donde realmente esta fiesta de los muertos persiste y se regenera en el alma mexicana, que se ha forjado a través de siglos de tradición cultural, en donde el recuerdo mantiene la memoria viva de esos seres queridos que hoy no están. Pero realmente, ¿qué es lo que los mantiene vivos? El recuerdo. Y ese recuerdo es lo que nos permite que no se vayan, que ellos habiten en nosotros. Entonces, y eso es lo que permite la inmortalidad del individuo. Y esto es lo que garantiza la sobrevivencia del Día de Muertos. En esta bella tradición remitimos a una presencia viva, no un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque nos conectamos al alma viva de nuestros seres queridos, no a un cuerpo muerto. Y esto es lo interesante, que recreamos el amor. Y fíjense que la ofrenda es un ritual de reencuentro, es la materialización. Realmente la ofrenda es este acto de amor que transforma el dolor en presencia, como un acto de servicio. Es el corazón de la tradición, de los rituales.
donde se cruza el tiempo, la memoria y el deseo del reencuentro. Y recordemos que los rituales sirven para armonizar pasado, presente y futuro, para poder vivir hoy en paz, hoy con gratitud. Si nos situamos en la gratitud, no hay lamentación, hay belleza. ¿Por qué? Porque estamos colmados en el amor, en la mente, en nuestro corazón, estamos llenos de nuestros seres queridos. El altar honra y recuerda y convoca realmente al amor como un acto transformador, como un acto de rebeldía contra el dolor. El primer nivel significa que son los elementos de la tierra. Por ejemplo, en los elementos de la tierra, pues se coloca el cempasúchil, se puede colocar también el maíz, los cacahuates, todo lo que son los frutos, la calabaza. El segundo piso está más orientado, por ejemplo, a lo que son los recuerdos de ese ser querido, lo que más le gustaba. Ahora ponemos su foto, la comida que más le gustaba, los objetos. Entonces, y el tercer lugar, el tercer piso, tiene que ver más que nada ya con lo que es el ciclo de la vida. ¿Cómo representamos el ciclo de la vida? A través del pan de muerto. ¿Por qué? Porque el ciclo de la vida pues, es circular, nacemos, crecemos, morimos, y los huesitos representan pues justamente a las personas, ¿no? Pero la bolita que está arriba del pan es el ijío, que es el aire, es la cabecita, es la cabeza y es el corazón. Y estos son los puntos por los que todos tenemos que pasar. La vida no es lineal, la vida siempre es incierta y la vida no está para nuestros caprichos, la vida es lo que es. Y el pan de muerto nos recuerda que así tenemos que enfrentar, y a esto vamos también como seres humanos. Entonces, y ya los últimos niveles están más hechos para lo que es la liberación, la luminosidad. Todos, si lo notan, hay mucho amarillo. El amarillo nos recuerda la luminosidad y lo que es el sol. Las velas nos recuerdan también esta misma purificación. La sal purifica el tonal, lo que es el alma, ¿no? El agua es muy importante para poder calmar la sed. Y también, bueno, también se ponen los tamales, ¿no? Como les comentaba, porque es parte del ciclo también, ¿no? El papel picado es una forma donde se representa el aire que va purificando, ¿no? Las calaveritas de azúcar es como una forma de decir que la muerte, sí, aunque es dolorosa, también es dulce. ¿Por qué se vuelve dulce? Porque recordamos a nuestros seres queridos con amor. Si los recordamos con mucho dolor, con mucha lamentación, no hay gratitud. Y eso es lo que deberíamos de realmente fomentar. ¿Para qué? Para aprender a vivir aprendiendo a morir antes de morir. Y así poder decir, gracias papá, gracias mamá, gracias hijo, gracias hija. En el momento que sea por mí, que tengas que partir está bien, porque yo estoy colmada de ti. Gracias, porque me diste valores, me diste alegrías, me diste mucha belleza. No hay pérdida, hay ganancia. Entonces, esto es lo que se representa, ¿no? Por otro lado, también la muerte, hay una significación atrás del Día de Muertos y de la ofrenda. ¿Por qué? Porque la muerte es solo una transición a lo eterno. Durante las celebraciones de este Día de Muertos o de este próximo Día de Muertos, los muertos regresan para convivir con amigos y familiares. Lo que nos ubica a vivos y a muertos, vivos, ¿no? Pero en distintos planos dimensionales. Entonces, no hay ninguna razón para temer a la muerte, pues se trata solamente de que también es parte de un paso transitorio, natural del ciclo de la vida, ¿no? Del ciclo vital. Lo más significativo del Día de Muertos es que no se lamenta la ausencia, sino que es una presencia viva de quienes han trascendido hacia la eternidad. Y algo muy importante es que estas celebraciones, ¿con quiénes las hacemos? ¿Con quién ponemos el altar? Pues con nuestra familia. Y en este tenor es muy bonito recordar que los muertos, que los vivos, parte del sistema familiar, no solamente es integrada por los vivos, también es por los muertos. ¿Por qué? Porque a través de ese padre, de ese hijo, de esa mamá,
de ese hermano que hoy no está, nos han dejado enseñanzas, nos han dejado valores, y eso es lo que estamos recreando en nuestra cotidianidad. Entonces, parte del sistema familiar es integrado no solamente pues, por los vivos, sino que también, desde esta perspectiva, también por los muertos. Entonces, y con ellos es que vamos haciendo este recorrido. También es una oportunidad para hablar de normalizar la muerte. ¿Por qué es importante hablar de normalizar la muerte? Pues porque aprendemos a duelar en la vida, aprendemos a aceptar que la vida tiene crisis, grandes, pequeñas, pero también tenemos fuerza, también tenemos gratitud, también tenemos aceptación, también tenemos resiliencia, y que las crisis y el dolor pues es parte de la vida, no se va a ir, ya lo dice la segunda ley de la termodinámica, ¿no? El universo es entrópico, y la labor de este universo pues es mandarnos más crisis, más caos, y jamás se va a ir. Entonces tenemos que irnos haciendo amigos de las crisis, y de este modo pues bueno, aprender a duelar en la vida, ¿no? También algo muy importante, que al aprender a normalizar de la muerte podemos prevenir, podemos y en este tenor, ¿qué significaría prevenir? Que podemos hacer voluntades anticipadas, podemos decir, expresar en familia que lo normal, lo natural es que naces, creces. Ahora sí que hay que recordar que nosotros mismos somos procesos, los seres humanos somos un proceso, y tenemos que atravesar este ciclo de la vida. Y cuando llegamos al final de la vida, si es que alguien no puede hacer valer su voluntad, hay que hacer voluntades anticipadas. Y este acto alivia muchísimo el sufrimiento a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque dentro de esta incertidumbre que es el morir, es una certeza, y alivia muchas cargas, alivia muchas culpas, y hace que nos centremos en lo más importante, que es acompañar a quienes están al final de la vida, ¿no? Entonces, esto es pues muy interesante, ¿no? Cómo podemos coordinarnos desde lo familiar, desde lo comunitario, y desde, pues en este caso, como país, ¿no? Que se ha extendido, ¿no? Demasiado. Entonces, ¿qué podríamos ir notando para ir desmitificando lo que es el papel de la muerte en la vida? Pues algo muy importante, ¿no? Que nos enseñan desde chicos a no hablar de la muerte porque la traemos, de las enfermedades tampoco, porque dan mala suerte, y crecemos con esta creencia de que de la muerte no se habla porque sufrimos, de las enfermedades tampoco porque las atraemos, y lo primero que tendemos a hacer, como no se habla de la muerte, es ignorarla. Total, si no la veo, pues a mí no me va a tocar, porque siempre le toca al de enfrente, atrás, bueno, ustedes no, ustedes no, pero bueno, enfrente pues, ¿no? O al lado, o a este lado, ¿no? Y nos empezamos a creer inmortales, y una persona que se cree inmortal empieza a pensar linealmente, y hay un peligro cuando empezamos a pensar linealmente, porque creemos que nunca nos va a tocar. Hoy no me despedí de mi mamá, no importa, al rato que llegue le doy un beso. No le dije cuánto quería a mi novio, no importa, al rato que lo vea, mañana que lo vea, le voy a dar un beso. No me despedí de mis hijos, no importa, hasta la noche que llegue, le doy un besito aunque esté dormido. Hoy no fui a Pátzcuaro, no fui a Oaxaca. El próximo año que tenga menos trabajo, voy a ir. ¿Pero qué creen? No sabemos si ese momento va a llegar, porque no somos dueños del tiempo. No sabemos si va a llegar ese momento. Entonces empezamos a pensar linealmente, y empezamos a pensar que no nos van a pasar cosas. Y la inminencia de la muerte está aquí. Ya lo decía Don Juan, está aquí, en el hombro izquierdo. No hace falta más que voltear a ver y recordar que aquí está. Como decía Borges, tenemos ungida en la planta de los pies a la muerte. Entonces, y también mismo él decía, una costumbre que tiene la gente pues es morir, pero lo olvidamos. Entonces, ese es los riesgos que tenemos. Pero hay muchos beneficios al hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando la hablamos, estamos situándonos en lo que sí podemos ir engrosando. ¿Y qué es? Muchas personas en esta actualidad, en esta posmodernidad, queremos alargar la vida lo más que se pueda, pero si alargamos, y eso es pensar linealmente,
Si alargamos la vida, ¿seríamos el doble de felices? Quién sabe, tal vez no, ¿no? ¿Cómo se hace grande el alma? No, bueno, depende, porque muchas veces podemos querer el doble de años, pero ser malagradecidos, a lo mejor no cultivar la gratitud, no cultivar el amor. ¿Cuántas personas no hay que tienen, pues no hay una sonrisa, no hay un agradecimiento, hay mucha soberbia, hay mucho enojo, hay mucha ira? ¿Dónde queda el amor? Cuando a veces pensamos linealmente, eso queremos, porque estamos en lo material. Pero si nos ubicamos desde que la vida se hace grande, se ensancha a lo ancho, ¿cuánta capacidad tienes de amar? ¿Cuánta capacidad de perdón tienes? ¿Cuánta capacidad de agradecer tenemos? Y ahí es donde realmente, en el momento que sea, que se aparezca la muerte, bienvenida, no temo, abro la puerta porque sé que es inevitable. Y entonces es ahí donde realmente se va ensanchando. ¿Por qué? Porque cuando se ensancha el corazón, que muchas veces decimos, se me está rompiendo el corazón porque tal vez alguien está próximo a morir, o a lo mejor se murió un ser querido, realmente, ¿qué tal si pensamos que se está abriendo para que le quepa la luz y se expanda nuestra capacidad de amar y de agradecer? Porque no podemos detener la muerte, es algo inevitable, no podemos. Entonces tenemos que prepararnos para aprender a morir antes de morir, y poder decir, como aquí les puse, te llevo conmigo y juntos seguiremos latiendo en el amor. En el amor, como les vuelvo a decir, el amor es la rebeldía contra el dolor, y la gratitud también es algo muy importante, ¿no? Y fíjense que, ¿quién es la Catrina? La Catrina, pues nació como la calavera garbancera, que realmente fue una sátira creada por Guadalupe Posada a principios del siglo XX. Con ella Posada criticaba a quienes renegaban de sus raíces indígenas para parecer europeos, vendiendo lo que es el garbanzo como un símbolo de la aspiración, ¿no? Entonces, años después, Diego Rivera la bautizó como la Catrina en su mural Un sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y la Catrina, bueno, y gracias a él, a Diego Rivera, es que ya le dio un rostro, ya le dio una elegancia, ya le dio una trascendencia. Y la Catrina es más que una figura, ahora ya es un símbolo nacional, en donde nos recuerda que la muerte nos iguala. ¿Por qué? Porque la muerte es democrática. No importa lo que hayas tenido en la vida, no importa las riquezas, títulos, no, todos regresamos a la tierra. Entonces, realmente, pues bueno, nos recuerda que al final todos somos huesos y a la tierra regresamos. Y lo que realmente es importante es que nos exalta.